Hola queridos oyentes, bienvenidos a Ecos del Pasado, ese refugio donde las épocas más fascinantes de la humanidad cobran vida para acompañarte en tus momentos de tranquilidad y reflexión. Soy Jorge, tu anfitrión, y si es la primera vez que nos acompañas, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like si esta historia toca tu alma. Cada muestra de apoyo nos permite seguir rescatando estas épocas extraordinarias que han forjado el mundo que conocemos. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es ahí. Siempre es fascinante ver quién se está uniendo a nosotros desde diferentes rincones del mundo. Esta noche os invito a cerrar los ojos y dejar que vuestra imaginación navegue por las brumas del tiempo hacia una de las figuras más extraordinarias y fascinantes que jamás haya ocupado un trono. Esta es la historia de Isabel Tudor, conocida para la posteridad como Isabel I de Inglaterra, la Reina Virgen. La monarca que transformó una pequeña isla del norte de Europa en el corazón palpitante de un imperio que abarcaría el mundo entero. Permitidme que os lleve de la mano a través de los pasillos de mármol y terciopelo de los palacios Tudor, donde los ecos de pasos regios aún resuenan entre tapices bordados con hilos de oro y plata. Respirad profundamente y sentid el aroma de las rosas inglesas mezclado con el incienso de las capillas reales. Mientras la luz dorada de 1000 velas de cera pura danza sobre retratos de reyes y reinas cuyas vidas fueron tan intensas y dramáticas como las más grandes obras de teatro jamás escritas. La historia que voy a contaros esta noche es la de una niña que nació princesa, fue declarada bastarda, vivió en el terror constante de perder la cabeza como su madre. Y finalmente se alzó para convertirse en una de las soberanas más grandes que el mundo haya conocido jamás. Es la historia de una mujer que eligió casarse con Inglaterra en lugar de con cualquier hombre, que transformó el miedo en fortaleza, la soledad en poder, y la vulnerabilidad en una coraza de acero templado que la protegería durante 45 años de reinado glorioso. Pero antes de que Isabel se convirtiera en la gloriana de los poetas, en la Faerie Quene de Edmund Spenser, en la monarca que daría nombre a toda una era dorada de la civilización inglesa. Fue simplemente una niña pelirroja de ojos oscuros e inteligentes que creció en la sombra de una tragedia que marcaría cada día de su existencia. Para comprender verdaderamente la grandeza de Isabel I, debemos comenzar nuestro relato en aquel terrible día de mayo de 1536. Cuando el filo de una espada francesa cegó la cabeza de Ana Bolena en la Torre de Londres. Y una niña de apenas 2 años y 8 meses quedó huérfana de madre y despojada de su título de princesa por el capricho de un rey que había puesto el deseo por encima del amor, el poder por encima de la justicia. En los jardines de Greenwich, donde las rosas Tudor florecían en perfecta armonía de rojos y blancos, una pequeña pelirroja corría entre los senderos de grava mientras sus rizos dorados como el fuego danzaban al viento. Era el 7 de septiembre de 1533 y Inglaterra celebraba el nacimiento de aquella que había llegado al mundo para cambiar el destino de una nación. Isabel Tudor había venido al mundo en medio de una tormenta política que sacudía los cimientos mismos de la cristiandad europea, hija de un amor tan intenso que había roto con Roma, desafiado al Papa y dividido a una nación entera. Su padre, Enrique VIII, había esperado un príncipe que asegurara la sucesión Tudor, pero el destino le había dado una niña cuya inteligencia brillaría más intensamente que cualquier corona de diamantes. Su madre, Ana Bolena, contemplaba a su hija recién nacida con una mezcla de amor infinito y preocupación profunda. Porque sabía que el rey no perdonaría fácilmente la desilusión de no haber dado a Inglaterra el heredero masculino que tanto ansiaba. Los primeros años de vida de Isabel transcurrieron en una burbuja dorada de privilegio real, rodeada de niñeras devotas, tutores eruditos, y todo el lujo que correspondía a una princesa del reino más poderoso de Europa. Su palacio natal de Greenwich se alzaba majestuoso sobre las orillas del Támesis, con sus torres de piedra gris apuntando hacia un cielo que parecía bendecir eternamente a la dinastía Tudor. Los jardines se extendían en terrazas perfectamente simétricas, donde fuentes de mármol cantaban melodías acuáticas mientras peces dorados nadaban en estanques cristalinos entre nenúfares blancos como la nieve.
Pero la tranquilidad de aquellos primeros años era tan frágil como una pompa de jabón iridiscente flotando en el aire primaveral. En los aposentos reales, las conversaciones se desarrollaban en susurros, y los cortesanos intercambiaban miradas cargadas de significado cuando creían que nadie los observaba. Ana Bolena, la madre de Isabel, caminaba por los corredores del palacio con la gracia de una reina, pero la ansiedad de una mujer que sabía que su posición dependía de hilos tan delgados como la seda más fina. El mundo de Isabel se desmoronó completamente cuando tenía apenas 2 años y 8 meses de edad. En mayo de 1536, Ana Bolena fue arrestada bajo cargos de adulterio, incesto y alta traición que todos los historiadores serios han reconocido como completamente fabricados. El proceso fue una farsa judicial orquestada por Thomas Cromwell, el despiadado secretario del rey, quien había decidido que Ana Bolena se había convertido en un obstáculo para las ambiciones políticas de Enrique VIII. En la Torre de Londres, esa fortaleza sombría que se alzaba como un puño de piedra sobre las aguas grises del Támesis, Ana Bolena pasó sus últimos días escribiendo cartas que nunca llegaron a su destino y rezando en una capilla fría donde tantos otros nobles habían encontrado su último refugio antes del encuentro final con el verdugo. El 19 de mayo de 1536, al amanecer, cuando las primeras luces doradas del día comenzaban a filtrarse a través de las ventanas enrejadas de la torre, Ana Bolena caminó con dignidad real hacia el cadalso que había sido erigido especialmente para ella. Sus últimas palabras resonaron en la historia como un eco de grandeza mantenida incluso frente a la muerte más injusta: ruego a Dios que salve al rey y lo envíe largo para reinar sobre vosotros. Pues un príncipe más gentil y más misericordioso jamás hubo. Y para mí, siempre fue un señor bueno, gentil y soberano. Con estas palabras, pronunciadas con una voz clara que no temblaba ni mostraba rastro de amargura, Ana Bolena demostró una nobleza de espíritu que contrastaba dramáticamente con la vileza de quienes habían orquestado su destrucción. Cuando la espada francesa, especialmente traída de Calais para la ocasión porque se consideraba más misericordiosa que el hacha tradicional inglesa, cegó la cabeza de Ana Bolena en un solo golpe limpio y preciso, algo cambió para siempre en el destino de Inglaterra. La pequeña Isabel, que jugaba en los jardines de su palacio ajeno a la tragedia que se desarrollaba a pocas millas de distancia, se había convertido oficialmente en huérfana de madre y en bastarda a los ojos de la ley inglesa. Porque una de las primeras consecuencias de la ejecución de Ana Bolena fue la declaración parlamentaria que invalidaba su matrimonio con Enrique VIII y, por consiguiente, declaraba ilegítima a Isabel. La niña que había nacido princesa se despertó un día siendo simplemente Lady Isabel, despojada de su lugar en la línea de sucesión al trono, relegada a una posición de incertidumbre que habría aplastado el espíritu de cualquier persona menos extraordinaria. Pero el destino tenía planes muy diferentes para aquella niña pelirroja cuyos ojos oscuros parecían contener ya la sabiduría de siglos. Porque aunque Enrique VIII podía cambiar las leyes del reino con la facilidad con que otros hombres cambian de ropa, no podía alterar el hecho fundamental de que Isabel Tudor había heredado una inteligencia excepcional, una voluntad de hierro templado y un magnetismo personal que haría que los hombres más poderosos de Europa se inclinaran ante ella en admiración y respeto. Los años que siguieron a la muerte de Ana Bolena fueron tiempos de incertidumbre y peligro constante para la pequeña Isabel. Su padre, el rey Enrique, oscilaba entre momentos de afecto paternal y periodos de indiferencia casi cruel, como si la presencia de su hija le recordara constantemente una época de su vida que prefería olvidar. Isabel aprendió muy temprano en la vida a leer los humores de su padre como un marino experimentado lee las señales del tiempo, adaptando su comportamiento para navegar las aguas traicioneras de la corte Tudor. Afortunadamente para Isabel, encontró en Catherine Parr, la sexta y última esposa de Enrique VIII, una madrastra bondadosa que reconoció inmediatamente el potencial extraordinario de la niña. Catherine Parr era una mujer cultivada e inteligente, autora de libros religiosos y defensora de la educación femenina en una época en que tales ideas eran consideradas revolucionarias. Bajo su influencia protectora, Isabel recibió una educación que rivalizaba con la de cualquier príncipe europeo de su tiempo.
Los tutores de Isabel fueron algunos de los eruditos más brillantes de la época. Roger Ascham, humanista y pedagogo de fama internacional, quedó absolutamente asombrado por la capacidad intelectual de su alumna real. En sus cartas a amigos continentales, Ascham escribía con admiración casi reverencial sobre una niña que dominaba el latín y el griego con una facilidad que superaba a estudiantes universitarios de 20 años. Que hablaba francés e italiano como si hubiera nacido en París o Florencia, y que mostraba una comprensión de la filosofía, la historia y la teología que dejaba boquiabiertos a hombres que habían dedicado sus vidas enteras al estudio. Isabel estudiaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, devorando obras de Cicerón, Tácito y Plutarco con el mismo apetito voraz con que otros niños de su edad devoraban dulces y pasteles. Leía a Platón en griego original, traducía pasajes complejos de Séneca al inglés con una elegancia que sorprendía a sus maestros, y discutía cuestiones teológicas con una profundidad que habría impresionado a los doctores de Oxford o Cambridge. Pero más allá de su brillantez académica, Isabel desarrolló durante estos años formativos las cualidades de carácter que la convertirían en una de las políticas más hábiles de su época. Aprendió a mantener sus verdaderos pensamientos ocultos tras una máscara de cortesía perfecta, a decir exactamente lo que cada persona quería escuchar sin comprometer nunca sus propios intereses, y a observar y analizar a las personas con la precisión de un científico estudiando especímenes bajo un microscopio. La corte de Enrique VIII era una escuela brutal de supervivencia política, donde una palabra mal elegida podía significar la diferencia entre la promoción y la ejecución, donde las sonrisas más encantadoras ocultaban a menudo las traiciones más despiadadas, y donde la paranoia del rey creaba una atmósfera de terror constante que envenenaba incluso las relaciones más íntimas. Isabel aprendió a moverse por este mundo peligroso con la gracia de una bailarina y la cautela de un espía profesional. Cuando Enrique VIII murió finalmente en enero de 1547, después de años de enfermedad, obesidad mórbida y un temperamento cada vez más errático y violento, Isabel se encontró en una posición de vulnerabilidad extrema. Su medio hermano Eduardo, hijo de Jane Seymour, la tercera esposa de Enrique, heredó el trono como Eduardo VI, pero tenía apenas 9 años de edad, lo que significaba que el poder real estaría en manos de una regencia controlada por los nobles protestantes más radicales del reino. El Lord Protector Edward Seymour, duque de Somerset y tío del niño rey, estableció un régimen que empujó a Inglaterra hacia un protestantismo mucho más extremo del que había caracterizado la época de Enrique VIII. Las misas fueron prohibidas, las imágenes religiosas fueron destruidas, y los ornamentos de las iglesias fueron fundidos para llenar las arcas reales. Isabel, que había sido educada en una forma moderada de protestantismo, tuvo que adaptarse cuidadosamente a estos nuevos vientos religiosos sin parecer ni demasiado entusiasta ni insuficientemente comprometida. Pero fue durante estos años cuando Isabel enfrentó el primer gran peligro serio de su vida, una situación que podría haber terminado no solo con sus aspiraciones al trono sino con su vida misma. Thomas Seymour, hermano del Lord Protector y marido de Catherine Parr, era un hombre de 40 años, atractivo, carismático y peligrosamente ambicioso. Después de la muerte de Catherine Parr en el parto en 1548, Seymour comenzó a cortejar a Isabel, quien tenía entonces apenas 14 años. Lo que comenzó como una situación aparentemente romántica se convirtió rápidamente en una trampa política mortal. Seymour, en su ambición ciega por el poder, había concebido un plan para casarse con Isabel y usar su posición como su marido para influir en la sucesión al trono. Pero cuando sus maquinaciones fueron descubiertas por el Consejo del Reino, Isabel se encontró bajo sospecha de traición por presuntamente haber conspirado para casarse sin el permiso real, lo cual constituía alta traición según las leyes Tudor. Los interrogatorios que siguieron fueron una prueba de fuego para la inteligencia y la compostura de Isabel. Sir Robert Tirvit, uno de los interrogadores más hábiles del reino, la sometió a sesiones de preguntas que duraban horas, intentando hacerla admitir que había alentado las atenciones de Seymour o que había participado en planes para un matrimonio no autorizado. Pero Isabel,
con apenas 15 años, demostró una astucia política que habría impresionado a diplomáticos con décadas de experiencia. Sus respuestas fueron obras maestras de ambigüedad calculada. Admitía que Seymour había mostrado interés en ella, pero negaba haber hecho nada para alentarlo. Reconocía que había conversaciones sobre un posible matrimonio futuro, pero insistía en que nunca había tomado tales conversaciones en serio. Expresaba sorpresa y horror ante las acusaciones de traición, pero lo hacía de una manera que no implicaba crítica al gobierno que la estaba investigando. Cuando Thomas Seymour fue finalmente ejecutado por traición en marzo de 1549, Isabel había logrado emerger de la investigación con su reputación intacta y su posición en la línea de sucesión preservada. Pero la experiencia la marcó profundamente, enseñándole que el matrimonio para una persona en su posición no era una cuestión de amor o deseo personal, sino un arma política que podía ser usada tanto por ella como contra ella. Los años del reinado de Eduardo VI fueron tiempos de consolidación para Isabel. Vivía principalmente en Hatfield House, una mansión Tudor elegante pero relativamente modesta en Hertfordshire, donde podía mantener su propia pequeña corte alejada de las intrigas y peligros de Londres. Allí, rodeada de libros, música y un pequeño círculo de servidores leales, Isabel perfeccionó las habilidades que la convertirían en una de las reinas más formidables de la historia. Estudiaba historia con una intensidad particular, leyendo no solo las crónicas oficiales sino también cartas privadas, memorias y documentos diplomáticos que le permitían comprender cómo funcionaba realmente el poder político. Aprendió las lecciones de los errores de otros monarcas, estudió las tácticas de los políticos más exitosos, y desarrolló su propia filosofía de gobierno basada en la moderación, la prudencia y la capacidad de mantener el equilibrio entre fuerzas opuestas. También durante estos años Isabel desarrolló su imagen pública con la misma cuidadosa atención al detalle que un artista dedica a una obra maestra. Comprendía intuitivamente que para una mujer en su posición, la apariencia no era vanidad sino política. Sus vestidos se convirtieron en declaraciones de poder, sus joyas en símbolos de autoridad, su peinado en una corona no oficial que anunciaba sus aspiraciones regias. Cuando Eduardo VI murió en julio de 1553 a los 15 años, víctima de tuberculosis y posiblemente de las medicinas tóxicas que sus médicos le habían administrado en un intento desesperado por curarlo, Inglaterra se sumergió en una crisis de sucesión que amenazaba con desangrar al país en una guerra civil. El duque de Northumberland, que había reemplazado a Somerset como la figura dominante en el gobierno de la regencia, intentó alterar la sucesión en favor de Lady Jane Grey, su nuera y bisnieta de Enrique VII. Pero María Tudor, la hermana mayor de Isabel e hija de Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII, tenía otros planes. María, una católica devota que había vivido 37 años esperando su oportunidad de restaurar la fe católica en Inglaterra, reunió un ejército en East Anglia y marchó sobre Londres para reclamar el trono que le correspondía por derecho de nacimiento. Isabel se encontró en una situación imposiblemente delicada. Por un lado, apoyar a Jane Grey significaría apoyar la usurpación del trono y arriesgar ser vista como traidora si María triunfaba. Por otro lado, apoyar públicamente a María significaría apoyar a una católica fanática cuyo triunfo podría significar la persecución o incluso la ejecución de protestantes como ella misma. Isabel eligió una tercera opción característica, se retiró a Hatfield House y esperó a ver cómo se desarrollaban los eventos sin comprometerse públicamente con ningún bando. Cuando María finalmente triunfó y Jane Grey fue enviada a la Torre de Londres, donde sería ejecutada 9 meses después, Isabel se presentó ante su media hermana con una mezcla perfecta de sumisión filial y dignidad real. Reconoció públicamente a María como la legítima reina de Inglaterra, expresó su alegría por el triunfo de la justicia y ofreció su lealtad incondicional a la nueva soberana. Pero María, que había heredado tanto la devoción religiosa como la paranoia de sus antepasados españoles, no estaba dispuesta a confiar fácilmente en una media hermana que representaba todo lo que ella despreciaba. Isabel era protestante en un reino que María estaba decidida a reconvertir al catolicismo.
Era la hija de Ana Bolena, la mujer cuyo matrimonio con Enrique VIII había causado el cisma con Roma que María consideraba el mayor desastre en la historia de Inglaterra. Y, más peligrosamente aún, era una posible rival al trono cuya mera existencia representaba una amenaza constante a la estabilidad del régimen mariano. Los 5 años del reinado de María Tudor, conocida por la posteridad como María la Sanguinaria por sus persecuciones religiosas, fueron los años más peligrosos en la vida de Isabel. Constantemente bajo sospecha, repetidamente interrogada, ocasionalmente encarcelada, Isabel tuvo que navegar por un campo minado político donde cada palabra, cada gesto, cada expresión facial era analizada en busca de signos de deslealtad o herejía. La crisis más seria llegó en 1554, cuando Sir Thomas Wyatt el joven lideró una rebelión protestante contra el matrimonio planeado de María con Felipe de España. Aunque Isabel no había participado en la rebelión, fue arrestada y llevada a la Torre de Londres bajo sospecha de complicidad. Caminar por las mismas piedras donde su madre había pasado sus últimos días, dormir quizás en la misma celda donde Ana Bolena había esperado su ejecución. Debe haber sido una experiencia de terror psicológico que habría quebrado el espíritu de una persona menos extraordinaria. Pero Isabel enfrentó incluso esta suprema prueba con una compostura que asombró a sus carceleros. Durante sus interrogatorios, mantuvo consistentemente que era completamente inocente de cualquier participación en la rebelión de Wyatt, que había vivido retirada del mundo político en Hatfield House, y que su única ambición era servir fielmente a su hermana la reina. Sus respuestas fueron tan convincentes, o al menos tan imposibles de refutar, que después de 2 meses en la torre fue liberada y enviada de vuelta a su retiro en el campo. Durante los años restantes del reinado de María, Isabel perfeccionó el arte de la invisibilidad política. Vivía discretamente, evitaba la corte tanto como era posible, y cuando aparecía en público lo hacía con una humildad estudiada que no representaba amenaza alguna para nadie. Asistía a misa católica cuando se requería, pero de una manera que no comprometía sus propias convicciones religiosas. Expresaba devoción filial hacia María, pero sin el entusiasmo que habría parecido falso o el desapego que habría parecido traicionero. Fue durante estos años cuando Isabel desarrolló completamente el estilo personal que la caracterizaría durante toda su vida, una mezcla única de magnanimidad y cautela, de brillantez intelectual y sabiduría práctica, de femineidad encantadora y autoridad férrea que confundía y fascinaba a todos los que la conocían. Los embajadores extranjeros que la visitaron durante este periodo escribieron a sus gobiernos que Isabel poseía una presencia real natural que ninguna educación podía enseñar. Una inteligencia que brillaba como un diamante incluso cuando intentaba ocultarla, y un magnetismo personal que hacía que los hombres más poderosos se sintieran como escolares en su presencia. Mientras Isabel esperaba pacientemente en Hatfield House, Inglaterra sufría bajo el régimen religioso de María Tudor. Las hogueras ardían constantemente en Smithfield y otros lugares de ejecución, consumiendo a protestantes que se negaban a renunciar a sus creencias. El arzobispo Thomas Cranmer, Hugh Latimer, Nicholas Ridley y cientos de otros fueron quemados vivos en una campaña de terror religioso que horrorizó incluso a muchos católicos ingleses. La economía se desplomó, la población se rebeló contra los impuestos españoles, y el prestigio internacional de Inglaterra cayó a su punto más bajo en décadas. Para 1558, María Tudor era una mujer de 42 años, prematuramente envejecida por años de enfermedad, embarazos fantasma, y la amargura de un matrimonio con Felipe de España que nunca le dio el amor o los herederos que desesperadamente deseaba. Cuando finalmente murió en noviembre de 1558, posiblemente de cáncer de estómago o de ovarios, pocos en Inglaterra lamentaron su partida. Su medio hermana Isabel, que había sobrevivido milagrosamente a todos los peligros del reinado mariano, estaba lista para ascender al trono de Inglaterra a la edad de 25 años. El momento en que Isabel recibió la noticia de que se había convertido en reina de Inglaterra se ha convertido en una de las escenas más famosas de la historia inglesa. Según las crónicas contemporáneas, estaba sentada bajo un roble en los jardines de Hatfield House, leyendo un libro en griego.
Cuando llegaron los mensajeros con la noticia de la muerte de María y la confirmación de que ella era ahora Isabel I, por la gracia de Dios, reina de Inglaterra e Irlanda, defensora de la fe. Su primera reacción, según los testigos, fue caer de rodillas y recitar en latín las palabras del Salmo 118, «Esta es la obra del Señor, y es maravillosa a nuestros ojos». Era una respuesta perfectamente calculada, que expresaba humildad religiosa apropiada mientras citaba un texto bíblico que enfatizaba la legitimidad divina de su ascensión al trono. Incluso en el momento más triunfante de su vida, Isabel demostró la sofisticación política que la caracterizaría durante los próximos 45 años. Su coronación en la abadía de Westminster el 15 de enero de 1559 fue diseñada como una declaración de intenciones que comunicaría tanto a sus súbditos como a las potencias extranjeras. Exactamente qué tipo de reina pensaba ser. La ceremonia combinó elementos tradicionales que enfatizaban la continuidad con la historia inglesa con innovaciones cuidadosamente calculadas que anunciaban una nueva era. Isabel eligió vestirse de oro y blanco, colores que simbolizaban tanto la pureza virginal como la gloria imperial. Y durante la ceremonia fue ungida con el santo óleo sagrado que había consagrado a monarcas ingleses durante siglos. Pero el verdadero genio de Isabel se reveló no en la pompa de su coronación sino en la sabiduría de sus primeras decisiones como reina. Su primer acto importante fue el acuerdo religioso elizabetano de 1559, una solución brillante al problema que había desangrado a Inglaterra durante décadas. En lugar de imponer un protestantismo radical como había hecho Eduardo VI, o un catolicismo fanático como había hecho María, Isabel estableció una iglesia nacional que era protestante en teología pero católica en ceremonial, que ofrecía algo para casi todos sin satisfacer completamente a nadie. La fórmula elizabetana permitía a los católicos moderados participar en la vida nacional mientras mantenía los principios fundamentales de la Reforma. Restauraba el libro de oración común pero en una versión modificada que evitaba las formulaciones más ofensivas para los católicos. Establecía la supremacía real sobre la Iglesia pero de una manera que enfatizaba la autoridad tradicional más que la innovación teológica radical. Era una masterpiece de compromiso político que demostró desde el principio que Isabel entendía que gobernar era el arte de lo posible, no la imposición de ideales abstractos. Pero si Isabel era moderada en religión, era absolutamente férrea en su determinación de mantener la independencia de Inglaterra frente a las presiones extranjeras. Su reino estaba rodeado de potencias católicas hostiles, Francia al sur, Escocia al norte, donde María Estuardo, reina de Escocia, reclamaba también el trono inglés, y España al este, cuyo rey Felipe II había sido el marido de María Tudor y consideraba Inglaterra como parte de su esfera de influencia natural. Los primeros años del reinado de Isabel fueron una escuela de maestría en diplomacia internacional. Felipe II de España, el hombre más poderoso del mundo, inicialmente intentó mantener su influencia en Inglaterra proponiéndole matrimonio a Isabel. Era una propuesta que tendría sentido desde muchas perspectivas, uniría las dos potencias marítimas más importantes de Europa, aseguraría la protección española para Inglaterra contra Francia, y permitiría que Isabel mantuviera su trono mientras Felipe mantenía su influencia. Pero Isabel, con una percepción política que bordeaba lo profético, comprendió que aceptar tal matrimonio significaría convertir Inglaterra en un satélite de España. Exactamente lo que había comenzado a suceder durante el matrimonio de María con Felipe. En lugar de rechazar la propuesta directamente, lo cual habría ofendido peligrosamente al rey más poderoso de Europa, Isabel la recibió con expresiones de honor y gratitud, prometió considerarla seriamente, y luego permitió que las negociaciones se alargaran indefinidamente mientras encontraba excusas cada vez más ingeniosas para posponer una decisión final. Esta táctica de procrastinación diplomática se convirtió en una de las armas más efectivas en el arsenal político de Isabel. Durante los próximos 30 años, docenas de príncipes, archiduques, reyes y nobles de toda Europa llegarían a Londres con esperanzas matrimoniales.
solo para descubrir que la reina de Inglaterra era simultáneamente la mujer más encantadora y más evasiva que habían conocido jamás. Isabel flirteaba sin comprometerse, prometía sin cumplir y siempre lograba que sus pretendientes se fueran sintiéndose honrados por su atención en lugar de ofendidos por su rechazo. Pero detrás de estas maniobras diplomáticas había una decisión personal profunda que Isabel había tomado muy temprano en su reinado. Había elegido casarse con Inglaterra, convertir su reino en su marido y dedicar su vida entera al servicio de su pueblo. Esta decisión no fue el resultado de un desprecio por los hombres o por el matrimonio, sino una elección política calculada basada en su comprensión de que una reina casada en el siglo XVI inevitablemente se convertiría en una reina subordinada. «Soy casada ya con Inglaterra», declaró en uno de sus discursos más famosos, «y mi esposo es mi pueblo». Era una declaración radical para su época, una afirmación de que una mujer podía elegir el poder sobre el amor convencional, la autoridad sobre la domesticidad, el servicio público sobre la realización personal privada. Ninguna reina en la historia europea había hecho jamás una elección tan dramática o la había mantenido con tanta consistencia a lo largo de toda una vida. Esta decisión de permanecer soltera no significaba que Isabel fuera inmune al amor o al romance. Al contrario, su vida estuvo marcada por varias relaciones intensas y apasionadas que proporcionaron tanto alegría personal como complicaciones políticas enormes. La más famosa y duradera de estas relaciones fue su romance con Robert Dudley, Earl de Leicester, un hombre que había conocido desde la infancia y que se convertiría en el gran amor de su vida. Robert Dudley era exactamente el tipo de hombre que podía capturar el corazón de una reina como Isabel. Alto, atractivo, inteligente y carismático, poseía además el tipo de presencia magnética que hacía que tanto hombres como mujeres se sintieran atraídos hacia él. Había sido compañero de estudios de Isabel en su juventud, había compartido con ella las incertidumbres y peligros de los años bajo María Tudor, y conocía su carácter mejor que ningún otro hombre en Inglaterra. Su romance comenzó casi inmediatamente después de la ascensión de Isabel al trono. Los cortesanos notaron que la nueva reina parecía iluminarse cuando Dudley entraba en una habitación, que bailaba con él más que con cualquier otro caballero en las fiestas de la corte, y que lo nombraba para posiciones de honor y responsabilidad con una rapidez que escandalizó a los nobles más establecidos. En 1559, Isabel lo nombró maestro de los caballos, una posición que lo ponía en contacto diario con ella y que tradicionalmente se reservaba para hombres de la más alta nobleza. Pero había un obstáculo aparentemente insuperable para cualquier matrimonio entre Isabel y Robert Dudley: él ya estaba casado. Su esposa, Amy Robsart, vivía retirada en el campo mientras Robert permanecía en la corte, una situación que alimentaba rumores cada vez más escandalosos sobre la naturaleza exacta de su relación con la reina. Los embajadores extranjeros escribían cartas cifradas a sus gobiernos describiendo las atenciones públicas que Isabel prodigaba a Dudley, especulando sobre si ya se habían casado en secreto, y advirtiendo que tal matrimonio sería un desastre político que aislaría completamente a Inglaterra del resto de Europa. Los nobles ingleses, por su parte, veían con horror la posibilidad de que su reina se casara con alguien que consideraban un advenedizo, hijo de un traidor ejecutado, sin las conexiones dinásticas que requerían los matrimonios reales. La situación se volvió aún más complicada en septiembre de 1560, cuando Amy Robsart fue encontrada muerta al pie de una escalera en Cumnor Place, con el cuello roto. Oficialmente fue declarado un accidente, pero los rumores de asesinato se extendieron como fuego por toda Europa. Se susurraba que Dudley había ordenado asesinar a su esposa para quedar libre para casarse con la reina, o incluso que Isabel misma había ordenado el asesinato para eliminar el único obstáculo a su felicidad personal. Aunque las investigaciones modernas sugieren que Amy Robsart probablemente murió de cáncer de mama que había debilitado sus huesos y causado su caída fatal, el escándalo político fue devastador para Isabel. Se encontró en la imposible situación de tener que elegir entre su corazón y su corona.
Casarse con Dudley ahora sería visto como una admisión de culpabilidad en el asesinato de Amy, un escándalo que podría costar a Isabel su trono y posiblemente su vida. Con una fortaleza emocional que asombró incluso a sus consejeros más cercanos, Isabel eligió su reino sobre su amor personal. Dudley permaneció en la corte como su favorito y confidente más cercano, pero el matrimonio entre ellos se convirtió en una imposibilidad política. Era una decisión que causaría dolor a ambos durante el resto de sus vidas, pero que demostró que Isabel estaba dispuesta a sacrificar incluso su felicidad más íntima por el bien de Inglaterra. Los años que siguieron vieron a Isabel consolidar su poder doméstico mientras navegaba las aguas cada vez más traicioneras de la política internacional. En 1568, María Estuardo, reina de Escocia, huyó a Inglaterra después de ser derrocada por sus nobles rebeldes, creando para Isabel uno de los dilemas políticos más complejos de su reinado. María era su prima, una reina ungida que merecía protección según todas las leyes del honor dinástico. Pero también era católica, tenía clama al trono inglés, y representaba un foco natural para todas las conspiraciones católicas contra el régimen de Isabel. La solución que Isabel encontró fue característica de su genio político. Mantuvo a María bajo una forma de arresto domiciliario dorado que la protegía de sus enemigos escoceses mientras la mantenía seguramente apartada de la política inglesa. Durante los próximos 19 años, María viviría en varios castillos ingleses, tratada con el respeto debido a una reina pero firmemente impedida de causar problemas políticos reales. Pero mantener a María Estuardo en Inglaterra también atrajo a Inglaterra al centro de las intrigas católicas internacionales que buscaban restaurar el catolicismo en las Islas Británicas. Roma había excomulgado a Isabel en 1570 con la bula papal Regnans in Excelsis, que no solo la declaraba hereje sino que activamente alentaba a sus súbditos católicos a rebelarse contra ella y prometía absolución completa a cualquiera que la asesinara. Esta declaración papal transformó la situación religiosa en Inglaterra de una cuestión de conciencia personal a una cuestión de seguridad nacional. Los católicos ingleses se encontraron en la terrible posición de tener que elegir entre la lealtad a su reina y la obediencia a su papa. La mayoría eligió la lealtad a Isabel, pero una minoría se involucró en conspiraciones cada vez más desesperadas para derrocar a la reina protestante y reemplazarla con María Estuardo. La conspiración de Ridolfi en 1571, la conspiración de Throckmorton en 1583, la conspiración de Babington en 1586. Cada una de estas tramas fue descubierta y frustrada por la red de espías que Francis Walsingham, el secretario principal de Isabel, había establecido por toda Europa. Walsingham, conocido como el espímaster más efectivo de su época, mantenía agentes en París, Madrid, Roma y docenas de otras ciudades, interceptaba correspondencia secreta, y había penetrado tan profundamente en las redes católicas que a menudo sabía de las conspiraciones antes que sus propios participantes. Cada conspiración descubierta fortalecía la posición de Isabel pero también aumentaba la presión sobre ella para ejecutar a María Estuardo. Sus consejeros argumentaban que mientras María viviera, sería siempre un foco para futuras conspiraciones, una amenaza constante a la estabilidad del reino. Pero Isabel comprendía que ejecutar a una reina ungida establecería un precedente peligroso que podría eventualmente ser usado contra ella misma. La crisis final llegó con la conspiración de Babington en 1586. Cuando las cartas interceptadas por Walsingham proporcionaron evidencia irrefutable de que María había aprobado planes específicos para asesinar a Isabel y tomar el trono con apoyo militar español. Enfrentada con evidencia tan clara de traición, Isabel finalmente consintió en el juicio de María, aunque todavía esperaba encontrar una manera de evitar la ejecución final. El juicio de María Estuardo en el castillo de Fotheringhay fue uno de los eventos más dramáticos del siglo XVI. María, que había pasado 19 años en cautiverio, apareció en la corte como una figura trágica pero aún magnética, vestida de negro de terciopelo con una peluca castaña que ocultaba su cabello gris, defendiendo su inocencia con una dignidad real que impresionó incluso a sus jueces. Negó las acusaciones de traición,
argumentó que como reina de Escocia no podía ser juzgada por tribunales ingleses, y mantuvo hasta el final que había sido víctima de una conspiración para destruirla. Pero la evidencia contra ella era abrumadora. Las cartas interceptadas, escritas en su propia mano, mostraban claramente que había aprobado planes para asesinar a Isabel y había prometido recompensar a los conspiradores después de su ascensión al trono inglés. Cuando fue declarada culpable de alta traición, la única pregunta que quedaba era si Isabel tendría el valor de firmar la sentencia de muerte. Durante meses, Isabel luchó con esta decisión. Firmaba la sentencia de muerte y luego la revocaba, la mandaba a sus secretarios y luego la recuperaba, buscaba desesperadamente alguna alternativa que pudiera resolver la crisis sin requerir la ejecución de una reina. Pero finalmente, presionada por su consejo privado y convencida de que la seguridad de Inglaterra requería la muerte de María, firmó la sentencia con una mano que temblaba de emoción. La ejecución de María Estuardo en la mañana del 8 de febrero de 1587 fue un evento que sacudió a toda Europa. María caminó al cadalso vestida completamente de negro excepto por un velo blanco, símbolo de su inocencia proclamada. Sus últimas palabras fueron una oración en latín encomendando su alma a Dios, y murió con la dignidad real que había mantenido a lo largo de una vida marcada por triunfos y tragedias extraordinarios. La reacción europea a la ejecución fue inmediata y furiosa. Felipe II de España denunció el acto como un crimen contra toda la cristiandad y comenzó inmediatamente los preparativos para la invasión de Inglaterra que había estado planeando durante años. Francia protestó violentamente contra la ejecución de una reina que había sido reina de Francia. Incluso Jacobo VI de Escocia, hijo de María, tuvo que protestar públicamente aunque secretamente estaba aliviado de que el principal obstáculo a su propia sucesión eventual al trono inglés hubiera sido eliminado. Pero Isabel, habiendo tomado finalmente la decisión más difícil de su vida, se preparó para enfrentar las consecuencias con la misma determinación férrea que había demostrado durante 30 años de reinado. La muerte de María Estuardo había eliminado el foco principal de las conspiraciones católicas domésticas. Pero ahora Isabel enfrentaría la amenaza mucho más peligrosa de una invasión extranjera liderada por el imperio más poderoso del mundo. Felipe II había estado planeando la invasión de Inglaterra desde principios de la década de 1580, pero la ejecución de María Estuardo le proporcionó la justificación moral que había estado buscando. El plan español era grandioso en su alcance. Una armada de más de 130 navíos llevaría 30.000 soldados españoles e italianos desde España hasta los Países Bajos, donde recogerían a 17.000 soldados veteranos adicionales antes de proceder a la invasión de Inglaterra. La Armada Invencible, como la llamaban los españoles, era la fuerza naval más formidable jamás reunida en la historia europea hasta ese momento. Sus galeones gigantescos, algunos de más de 1.000 toneladas, estaban armados con cañones de bronce que podían lanzar balas de cañón de 50 libras. Sus soldados eran veteranos de las guerras italianas y de los Países Bajos, considerados los mejores del mundo. Su comandante, el duque de Medina Sidonia, había recibido órdenes directas del rey de que no se contentara con conquistar Inglaterra sino que debía extirpar completamente la herejía protestante de las Islas Británicas. Pero Isabel y sus comandantes navales habían estado preparándose para esta amenaza durante años. La marina inglesa, aunque más pequeña que la española, consistía en navíos más rápidos y maniobrables, diseñados específicamente para las tácticas navales que habían revolucionado la guerra marítima. En lugar de depender de la táctica tradicional de abordar navíos enemigos para combate cuerpo a cuerpo, los ingleses habían desarrollado técnicas de artillería naval que les permitían destruir navíos enemigos desde la distancia. Los comandantes navales de Isabel eran algunos de los marinos más brillantes de la historia. Sir Francis Drake, que había circunnavegado el globo y había atacado puertos españoles en el Pacífico con una audacia que había ganado la admiración incluso de sus enemigos. Sir John Hawkins, innovador en diseño naval cuyas mejoras técnicas habían dado a los navíos ingleses ventajas decisivas en velocidad y maniobrabilidad. Lord Charles Howard de Effingham, Lord Almirante,
cuyo liderazgo estratégico coordinaría las diferentes escuadras inglesas en una defensa unificada. Cuando la Armada Española fue finalmente avistada frente a las costas de Cornwall en julio de 1588, Isabel demostró el tipo de liderazgo personal que la convertiría en leyenda. En lugar de retirarse a la seguridad de Londres como sus consejeros recomendaban, viajó a Tilbury, donde las fuerzas terrestres inglesas estaban reunidas para repeler la invasión esperada. El discurso que Isabel pronunció a sus tropas en Tilbury el 9 de agosto de 1588 se ha convertido en una de las piezas más famosas de oratoria en la historia inglesa. Vestida con una coraza de acero pulido sobre un vestido blanco, montada en un caballo gris, Isabel habló a sus soldados con una voz que resonó sobre el campo de entrenamiento. Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey y de un rey de Inglaterra también. Y pienso que es vil desprecio que Parma o España, o cualquier príncipe de Europa, se atrevan a invadir las fronteras de mi reino. En lugar de deshonor, yo misma tomaré las armas, yo misma seré vuestro general, juez y recompensador de cada una de vuestras virtudes en el campo. Era una declaración que transformaba la aparente debilidad de ser una reina mujer en una fuente de fortaleza moral, que desafiaba directamente las expectativas de género de su época, y que inspiró a sus soldados con una visión de valor real que trascendía las limitaciones físicas. El discurso de Tilbury demostró que Isabel había alcanzado una forma de autoridad real que no dependía de la fuerza física sino del magnetismo personal, la convicción moral y la identificación completa con los intereses de su pueblo. Mientras Isabel inspiraba a sus fuerzas terrestres, la batalla naval se desarrollaba en el Canal de la Mancha con una intensidad que mantuvo a toda Europa en suspenso. Los navíos ingleses, usando sus ventajas en velocidad y maniobrabilidad, atacaron la formación española con tácticas de hit and run que evitaban el combate cerrado donde la superioridad numérica española habría sido decisiva. Durante una semana, las dos flotas se enfrentaron en una serie de enfrentamientos que demostraron la superioridad de las nuevas tácticas navales inglesas sobre los métodos tradicionales españoles. Los cañones ingleses de largo alcance infligieron daños devastadores en los galeones españoles mientras permanecían fuera del alcance de la artillería enemiga. Los brulotes ingleses, navíos cargados de explosivos y lanzados contra la flota española anclada en Calais, rompieron la formación española y los forzaron a una retirada precipitada hacia el Mar del Norte. Pero fue finalmente la naturaleza misma la que proporcionó el golpe decisivo contra la Armada Invencible. Tormentas violentas dispersaron los navíos españoles, forzándolos a navegar alrededor de Escocia e Irlanda en un intento desesperado de regresar a España. De los 130 navíos que habían partido de España, menos de 70 regresaron a puerto. Miles de soldados españoles murieron ahogados en aguas heladas o fueron masacrados en las costas irlandesas por clanes locales hostiles. La derrota de la Armada Invencible no solo salvó a Inglaterra de la invasión sino que marcó el comienzo del fin del dominio español de los océanos del mundo. España nunca se recuperaría completamente del desastre financiero y humano que representó la pérdida de la Armada. Inglaterra, por el contrario, emergió como una potencia naval que eventualmente dominaría los mares durante los próximos 3 siglos. Para Isabel, la victoria sobre España representó la validación final de todas las decisiones políticas y personales que había tomado durante 30 años de reinado. Su elección de permanecer soltera había preservado la independencia inglesa de dominación extranjera. Su política religiosa moderada había mantenido unido al país frente a la amenaza externa. Su apoyo a comandantes navales innovadores había dado a Inglaterra las herramientas técnicas necesarias para derrotar al enemigo más poderoso del mundo. Los años que siguieron a la derrota de la Armada fueron los más gloriosos del reinado de Isabel. Inglaterra experimentó un florecimiento cultural que rivalizó con el Renacimiento italiano. Una explosión de creatividad artística e intelectual que produjo algunas de las obras más grandes en la historia de la literatura mundial. William Shakespeare escribió sus obras maestras durante estos años: Hamlet, Rey Lear, Macbeth, Otelo, Romeo y Julieta.
comedias y tragedias que exploraron las profundidades del carácter humano con una penetración psicológica que nunca había sido igualada. Christopher Marlowe revolucionó el drama inglés con obras como Dr. Faustus y Tamburlaine the Great, explorando temas de ambición, poder y destino con una intensidad poética que inspiró a toda una generación de dramaturgos. Edmund Spenser escribió The Fairy Queen, un poema épico que celebraba el reino de Isabel en alegorías complejas que combinaban romance medieval con filosofía política contemporánea. La misma Isabel se convirtió en mecenas de las artes con un entusiasmo que transformó la corte inglesa en uno de los centros culturales más importantes de Europa. Sus fiestas y entretenimientos eran espectáculos de magnificencia que asombraban a visitantes extranjeros, combinando música, poesía, danza y teatro en celebraciones que duraban días enteros. Los pregresis reales, viajes de la corte por el país durante los meses de verano, se convirtieron en festivales nacionales que permitían a Isabel mostrar su magnificencia a sus súbditos mientras permitía a sus súbditos demostrar su lealtad a través de entretenimientos elaborados. Pero Isabel no solo fue mecenas de las artes, fue también una practicante talentosa. Sus poemas, aunque pocos han sobrevivido, demuestran una sensibilidad poética genuina y una habilidad técnica considerable. Su traducción de Consolatione Philosophiae de Boecio fue considerada por estudiosos contemporáneos como una obra de erudición impresionante. Sus discursos al Parlamento fueron obras maestras de retórica política que combinaban argumentación lógica con apelaciones emotivas de una manera que convencía incluso a sus oponentes más persistentes. Durante estos años de gloria cultural, Isabel también supervisó la expansión de los horizontes geográficos ingleses que eventualmente conduciría al establecimiento del Imperio Británico. Sir Francis Drake completó su circunnavegación del globo, reclamando territorios para Inglaterra en el Pacífico y estableciendo contactos comerciales que abrirían nuevos mercados para productos ingleses. Sir Walter Raleigh intentó establecer colonias inglesas en Virginia, esfuerzos que aunque fallaron en el corto plazo, establecieron precedentes legales y prácticos para futuras colonizaciones exitosas. Los comerciantes ingleses establecieron compañías comerciales que competían exitosamente con monopolios españoles y portugueses previamente incontestados. La Compañía de Moscovia abrió rutas comerciales con Rusia. La Compañía de Levante estableció comercio directo con el Imperio Otomano. La Compañía de las Indias Orientales, fundada en los últimos años del reinado de Isabel, comenzó la penetración inglesa en los mercados asiáticos que eventualmente conduciría al control británico de la India. Pero incluso durante estos años de triunfo, Isabel enfrentó desafíos personales y políticos que testificaron tanto las limitaciones de su poder como la fortaleza de su carácter. El más serio de estos desafíos vino de una fuente completamente inesperada: Robert Devereux, conde de Essex, hijastro de su antiguo amor Robert Dudley y el último gran amor de su vida. Essex era 33 años menor que Isabel, un joven de extraordinaria belleza física, inteligencia brillante y carisma personal que recordaba al mismo Robert Dudley en su juventud. Cuando llegó a la corte en la década de 1580, inmediatamente captó la atención de Isabel, quien vio en él quizás una última oportunidad para el tipo de romance apasionado que había caracterizado su relación con Dudley décadas antes. La relación entre Isabel y Essex fue intensa, tempestuosa y finalmente trágica. Essex era valiente hasta la temeridad, inteligente hasta la arrogancia y ambicioso hasta la traición. Isabel lo amaba con una pasión que sorprendió a cortesanos que habían pensado que la reina de 60 años estaba más allá de tales emociones. Pero también reconocía en él un peligro potencial que su experiencia política la obligaba a considerar. Essex quería gloria militar y poder político en una medida que Isabel consideraba peligrosa tanto para él como para el reino. Cuando lo envió a Irlanda en 1599 para suprimir la rebelión de Hugo Neil, conde de Tyrone, Essex interpretó el comando como una oportunidad para establecer su propia base de poder independiente. La rebelión de Essex fue un fracaso completo desde el principio. Los ciudadanos de Londres,
en lugar de unirse a los rebeldes como Essex había esperado, cerraron sus puertas y se negaron a participar en lo que reconocieron como traición. Las fuerzas del gobierno cercaron rápidamente a Essex y sus seguidores, y después de una resistencia simbólica, el antiguo favorito de la reina se rindió y fue llevado a la Torre de Londres. El juicio de Essex fue una agonía personal para Isabel. Aquí estaba el hombre que había amado como a un hijo, que había favorecido por encima de todos los otros cortesanos, que había recibido honores, riquezas y oportunidades más allá de lo que su nacimiento había justificado. Acusado de alta traición contra ella personalmente. Las cartas que Essex había escrito desde la torre, suplicando perdón y prometiendo reforma, llegaron a Isabel como puñaladas al corazón. Pero Isabel, que había aprendido durante 40 años de reinado que los sentimientos personales no podían tener precedencia sobre las necesidades del Estado, firmó la sentencia de muerte de Essex con la misma determinación férrea que había mostrado en el caso de María Estuardo. El 25 de febrero de 1601, Robert de Vereux, conde de Essex, fue decapitado en Tower Green, llevándose con él la última gran pasión de la vida de Isabel. La ejecución de Essex marcó el comienzo del fin del reinado de Isabel. Ya tenía 67 años, una edad avanzada para cualquier persona en el siglo XVI, y las tensiones de 40 años de gobierno absoluto habían cobrado su precio en su salud física y emocional. Sus famosos rizos rojos habían sido reemplazados por pelucas elaboradas, su piel alabastro había sido cubierta por cosméticos cada vez más espesos, y su energía legendaria había comenzado a declinar notablemente. Pero incluso en estos últimos años, Isabel mantuvo el control férreo sobre su reino y su imagen pública. Continuó recibiendo embajadores extranjeros con una magnificencia que asombraba a visitantes que habían escuchado rumores de su deterioro físico. Continuó pronunciando discursos al Parlamento que demostraban que su mente permanecía tan aguda como siempre. Continuó supervisando personalmente las decisiones políticas más importantes, negándose a delegar autoridad real incluso cuando su cuerpo comenzaba a fallarle. Su último discurso al Parlamento, pronunciado en noviembre de 1601 y conocido por la posteridad como el Discurso Dorado, fue un testamento final a la filosofía política que había guiado su reinado. Aunque Dios me ha elevado alto, declaró a los miembros del Parlamento reunidos ante ella, esto lo reconozco, que mi soberanía es su regalo. No hay joya, cualquiera sea su valor, que yo coloque por encima de este joya, el amor de mis súbditos. Era una declaración que resumía perfectamente la revolución que Isabel había efectuado en el concepto mismo de realeza. En lugar de reclamar autoridad basada en la fuerza militar o la legitimidad dinástica abstracta, Isabel basaba su poder en el consentimiento afectivo de su pueblo. En una relación de amor mutuo entre soberana y súbditos que transformaba la obediencia política de un deber doloroso en una expresión de lealtad voluntaria. El problema de la sucesión, que había obsesionado a los políticos ingleses durante décadas, finalmente se resolvió en los últimos años del reinado de Isabel de una manera que demostró su genio político incluso en la ancianidad. Jacobo VI de Escocia, hijo de la ejecutada María Estuardo pero educado como protestante y completamente comprometido con políticas inglesas, había sido cuidadosamente cultivado por Isabel y sus ministros como el heredero más adecuado al trono inglés. La transición fue manejada con una discreción que habría sido imposible si Isabel hubiera nombrado públicamente a su sucesor años antes. En lugar de crear una situación donde un heredero designado pudiera convertirse en foco de oposición política o donde potencias extranjeras pudieran intentar influir en la sucesión, Isabel mantuvo oficialmente la incertidumbre sobre sus intenciones hasta sus últimos días, mientras secretamente aseguraba que Jacobo estuviera preparado para ascender al trono inmediatamente después de su muerte. Los últimos meses de vida de Isabel transcurrieron en el Palacio de Richmond, su residencia favorita, donde había pasado algunos de los momentos más felices de su juventud. Aunque su salud se deterioraba visiblemente, se negaba a admitir que estaba muriendo, manteniendo hasta el final la ficción de que simplemente estaba indispuesta temporalmente. Sus últimas palabras registradas fueron una afirmación final de su autoridad real,
cuando sus consejeros le sugirieron que debía ir a la cama para descansar. Isabel replicó con una voz que aún contenía ecos de su antigua autoridad: debe es una palabra que no se usa a príncipes. Isabel Tudor murió en las primeras horas de la mañana del 24 de marzo de 1603, después de reinar durante 44 años, 4 meses y 7 días. Tenía 69 años, había vivido mucho más de lo que la mayoría de las personas de su época podían esperar, y había alcanzado una forma de grandeza que muy pocos monarcas en la historia han igualado jamás. Su funeral fue uno de los espectáculos más magníficos en la historia inglesa. Su ataúd, cubierto con un paño de terciopelo púrpura y coronado con una efigie de cera vestida en las ropas de coronación reales, fue llevado desde Richmond hasta la abadía de Westminster en una procesión que tomó todo el día. Miles de londinenses alinearon las calles para rendir honor final a la reina que había transformado Inglaterra de una isla pobre y dividida en una potencia europea respetada y próspera. Pero el verdadero monumento a Isabel no estaba en la tumba elaborada que fue erigida en la abadía de Westminster, sino en la transformación fundamental que había efectuado en la naturaleza misma de la monarquía inglesa. Había demostrado que una mujer podía gobernar tan efectivamente como cualquier hombre, que la autoridad real podía basarse en el consentimiento popular tanto como en la legitimidad dinástica, y que un monarca podía servir a su pueblo sin sacrificar la dignidad o la efectividad del poder real. Su legado se extendía mucho más allá de las fronteras de Inglaterra. La era elizabetana había producido algunas de las obras más grandes de la literatura mundial, había establecido precedentes para la exploración global que eventualmente conduciría al Imperio Británico, y había demostrado que un país pequeño pero bien gobernado podía derrotar a los imperios más grandes a través de la superioridad en organización, tecnología y moral nacional. Isabel había elegido no casarse, no tener hijos, dedicar su vida entera al servicio de su reino. Era una elección que habría sido incomprensible para la mayoría de las mujeres de su época, pero que había permitido a Inglaterra tener 45 años de gobierno que establecieron las fundaciones de la grandeza nacional que duraría durante siglos. La paradoja final de Isabel fue que al elegir no dar vida a herederos biológicos, había dado vida a algo mucho más duradero, la idea de que el liderazgo político efectivo dependía no del género, la fuerza física o las conexiones familiares, sino de la inteligencia, la sabiduría y la dedicación total al bienestar común. Era una lección que resonaría a través de los siglos, inspirando a líderes futuros que enfrentarían sus propios desafíos con la misma combinación de coraje, prudencia y amor por su pueblo que había caracterizado el reinado de la Reina Virgen. Y así, mientras la noche se extiende sobre nosotros como un manto de terciopelo negro bordado con estrellas que brillan como los diamantes en la corona de una reina, recordamos que la historia de Isabel I de Inglaterra es más que la biografía de una monarca excepcional. Es la historia de cómo una niña que perdió a su madre en el cadalso, que fue declarada bastarda por su propio padre, que vivió sus primeros 25 años bajo la constante amenaza de prisión o muerte, pudo transformar el trauma personal en sabiduría política, la vulnerabilidad en fortaleza y la soledad en una forma de poder que cambió el mundo para siempre. Su vida nos recuerda que las grandes hazañas de la historia no son logradas solo por aquellos que nacen con ventajas, sino por aquellos que tienen el coraje de enfrentar las circunstancias más difíciles con determinación inquebrantable, que tienen la sabiduría de aprender de cada derrota y victoria, y que tienen la visión de ver posibilidades donde otros ven solo obstáculos insuperables. Isabel eligió Inglaterra por encima de cualquier ambición personal, el servicio público por encima de la satisfacción privada, el amor de su pueblo por encima del amor de cualquier individuo. Era una elección que requería un tipo de grandeza moral que trasciende las categorías ordinarias de éxito y fracaso, una forma de heroísmo que se medía no en batallas ganadas o territorios conquistados, sino en vidas mejoradas, en libertades preservadas, en oportunidades creadas para que futuras generaciones pudieran alcanzar alturas que habrían sido imposibles sin su sacrificio. Que descanse en paz, Isabel Tudor, Gloriana, la Reina Virgen, Faerie Quene,
una de las mujeres más extraordinarias que han caminado por esta tierra. Tu historia ha sido contada una vez más en la quietud de esta noche, y mientras existan corazones humanos capaces de emocionarse con los grandes dramas de la historia. Mientras haya mentes curiosas que busquen comprender el pasado para iluminar el presente, tu nombre nunca será completamente olvidado. Tu legado vive en cada mujer que se atreve a desafiar las expectativas de su época, en cada líder que elige el servicio público por encima del beneficio personal. En cada persona que entiende que el verdadero poder viene no de la dominación sino del amor y el respeto de aquellos a quienes se sirve. Viviste 69 años en una época cuando pocas personas llegaban a los 50, y en ese tiempo lograste más de lo que la mayoría de los monarcas podrían esperar conseguir en varias vidas. Transformaste una Inglaterra pequeña, dividida y vulnerable en una potencia mundial respetada. Defendiste la libertad religiosa sin sacrificar la unidad nacional. Patrocinaste las artes sin descuidar la economía. Inspiraste lealtad sin recurrir al terror. Mantuviste la paz sin aparecer débil. Fueron logros que requirieron no solo inteligencia excepcional sino una forma de sabiduría que combinaba la astucia política con la integridad moral de una manera que pocos líderes han conseguido jamás. Tu decisión de permanecer soltera, que escandalizó a muchos contemporáneos, se reveló como una de las elecciones políticas más brillantes de la historia. Al negarte a subordinar Inglaterra a las ambiciones de un marido extranjero, preservaste la independencia nacional que permitió a tu reino desarrollar su propio destino único. Al elegir casarte con Inglaterra en lugar de con cualquier hombre, creaste un nuevo modelo de liderazgo femenino que inspiró a mujeres durante siglos. Tu reinado demostró que el género no determinaba la capacidad de liderazgo, que una mujer podía ser tan astuta en diplomacia, tan feroz en guerra, tan sabia en gobierno como cualquier rey que hubiera ocupado un trono. Pero más importante aún, demostraste que el poder verdadero no residía en la fuerza bruta sino en la habilidad de inspirar, de unificar, de crear visiones compartidas que transformaran individuos dispares en una nación con propósito común. Los 45 años de tu reinado fueron testigos de transformaciones que cambiaron no solo Inglaterra sino el mundo entero. Bajo tu gobierno, Inglaterra se convirtió en una potencia naval que eventualmente dominaría los océanos. La cultura inglesa floreció de maneras que produjeron algunas de las obras más grandes de la literatura mundial. La economía inglesa se diversificó y se expandió hasta crear la base para la futura revolución industrial. El sistema político inglés desarrolló formas de equilibrio entre autoridad real y participación parlamentaria que influirían en la evolución democrática mundial. Pero quizás tu logro más duradero fue la demostración de que el liderazgo efectivo requería no solo poder sino sabiduría, no solo autoridad sino amor genuino por aquellos que se gobiernan. Tu famosa declaración de que no había joya que valoraras por encima del amor de tus súbditos no fue retórica vacía sino la expresión de una filosofía política que transformó la relación entre gobernantes y gobernados. Enfrentaste amenazas que habrían destruido a monarcas menos excepcionales. La conspiración constante de enemigos domésticos y extranjeros, la presión de potencias extranjeras que buscaban subordinar Inglaterra a sus propios intereses, la necesidad de mantener el equilibrio religioso en un país dividido por décadas de cambio teológico, la challenge personal de gobernar como mujer en un mundo dominado por hombres. Cada uno de estos desafíos habría sido suficiente para derrocar a la mayoría de los gobiernos, pero tú los enfrentaste todos simultáneamente y emergiste triunfante. Tu victoria sobre la Armada Invencible se convirtió en una de las historias más inspiradoras en los anales de la libertad humana. La demostración de que un pueblo pequeño pero unificado y bien liderado podía derrotar a los imperios más poderosos cuando luchaba por principios en los que creía profundamente. Tu discurso en Tilbury, donde declaraste que tenías el corazón y el estómago de un rey, se convirtió en una de las expresiones más poderosas del coraje femenino en la historia mundial. Pero incluso en tus triunfos, mantuviste la humildad que caracteriza a los verdaderos líderes. Reconociste que tus logros dependían no solo de tu propio genio sino del apoyo de consejeros sabios, de comandantes valientes,
de un pueblo leal que había elegido seguirte a través de peligros que habrían aterrorizado a naciones menos unificadas. Tu capacidad de atraer y retener la lealtad de hombres y mujeres excepcionales fue en sí misma una forma de genio político que transformó las capacidades individuales en logros nacionales. En tus últimos años, cuando la edad comenzó a limitar tus energías físicas, demostraste que el verdadero poder residía no en la fuerza del cuerpo sino en la fortaleza del espíritu. Continuaste gobernando con una autoridad que impresionaba a visitantes extranjeros décadas más jóvenes. Continuaste inspirando lealtad en cortesanos que podrían haber buscado ventajas en una transición de poder. Continuaste manteniendo la unidad nacional que había sido tu logro más grande. Tu manejo de la sucesión demostró una vez más tu genio político. Al evitar la designación prematura de un heredero mientras secretamente preparabas una transición suave, evitaste las guerras civiles que habían plagado a otros países cuando monarcas ancianos intentaban controlar sus sucesiones. Tu legado no fue manchado por las luchas intestinas que siguieron a las muertes de tantos otros grandes líderes. La era que lleva tu nombre, la era elizabetana, se convirtió en sinónimo de excelencia cultural, de expansión nacional, de confianza en las capacidades humanas que transformó no solo Inglaterra sino la comprensión europea de lo que era posible cuando el talento individual era nutrido por instituciones sabias y liderazgo visionario. Shakespeare, Marlowe, Spencer, Drake, Hawkins, Raleigh. Estos nombres brillan en la historia no solo por sus propios genios sino porque vivieron en una época cuando una reina extraordinaria creó condiciones donde la excelencia podía florecer. Tu influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de Inglaterra. Otros monarcas europeos estudiaron tus métodos, imitaron tus políticas, buscaron comprender cómo habías logrado crear un reino próspero y unificado mientras ellos luchaban con rebeliones, bancarrotas y guerras civiles. Tu demostración de que el gobierno efectivo dependía del consenso popular tanto como de la autoridad real influenció el desarrollo de teorías políticas que eventualmente llevarían a formas más democráticas de gobierno. Incluso tus enemigos te respetaban. Felipe II de España, a pesar de sus esfuerzos por destruir tu reino, admiraba tu habilidad política. Los papas que te excomulgaron reconocían tu inteligencia excepcional. Los nobles que conspiraron contra ti admitían tu superioridad en las artes del gobierno. Era una forma de respeto que trascendía las diferencias políticas y religiosas, el reconocimiento universal de que estaban tratando con una de las personas más extraordinarias de su época. Tu vida personal, marcada por sacrificios que pocos podrían haber soportado, demostró que la grandeza a menudo requiere la renuncia a las satisfacciones que la mayoría de las personas consideran esenciales para la felicidad. Tu decisión de permanecer soltera significó que nunca experimentaste las alegrías de la maternidad, nunca conociste la intimidad del matrimonio compañonate, nunca tuviste la comodidad de una familia propia. Pero a cambio, experimentaste una forma de realización que muy pocas personas en la historia han conocido. La satisfacción de haber servido a algo más grande que tú misma con tal dedicación que tu vida se convirtió en una obra de arte político. Tus romances con Robert Dudley y más tarde con el conde de Essex demostraron que no eras inmune a las pasiones humanas ordinarias. Pero tu capacidad de subordinar incluso estos sentimientos más profundos a las necesidades de tu reino demostró una forma de autodisciplina que bordeaba lo heroico. El dolor que debiste haber sentido al firmar la sentencia de muerte de Essex, el hombre que habías amado como a un hijo, fue el precio que pagaste por mantener la integridad de las instituciones que habías jurado proteger. Tu inteligencia, que asombró a todos los eruditos de tu época, se manifestó no solo en tu dominio de idiomas clásicos y modernos sino en tu comprensión intuitiva de la psicología humana que te permitió manejar personalidades complejas y situaciones imposibles con una habilidad que parecía casi sobrenatural. Tus discursos al Parlamento fueron obras maestras de persuasión que combinaban lógica impecable con apelaciones emotivas de una manera que convencía incluso a tus oponentes más persistentes. Tu patrocinio de las artes no fue mera ornamentación real sino una comprensión profunda de que la cultura era tan importante como la política para la grandeza nacional. Al crear condiciones donde Shakespeare podía escribir sus obras maestras,
donde Spenser podía componer su épica poética, donde los músicos y artistas podían explorar nuevas formas de expresión. Contribuiste a un florecimiento cultural que enriqueció no solo a Inglaterra sino a toda la humanidad. Tu política exterior, caracterizada por una combinación brillante de firmeza en principios y flexibilidad en métodos, mantuvo a Inglaterra independiente mientras evitaba las guerras devastadoras que consumieron a otros países europeos. Tu habilidad de jugar a las potencias europeas unas contra otras, de formar alianzas temporales cuando era necesario pero mantener siempre la libertad de acción inglesa, demostró una comprensión de la diplomacia internacional que rivalizaba con la de los estadistas más experimentados de tu época. Incluso tus defectos contribuyeron a tu efectividad como líder. Tu ocasional temperamento violent sirvió para mantener el respeto de cortesanos que podrían haber interpretado la gentileza constante como debilidad. Tu vanidad sobre tu apariencia física, aunque a veces parecía excesiva, era en realidad una forma astuta de política de imagen que mantenía tu autoridad real incluso cuando tu cuerpo comenzaba a mostrar los efectos de la edad. Tu reluctancia a tomar decisiones difíciles rápidamente, aunque frustró a consejeros impacientes, a menudo resultó en mejores resultados porque te permitía considerar todas las consecuencias posibles antes de actuar. Tu reino se convirtió en un refugio para protestantes perseguidos de toda Europa, una demostración de que la tolerancia religiosa era compatible con la estabilidad política. Aunque no eras una defensora de la libertad religiosa en el sentido moderno, tu política de no hacer ventanas en las almas de los hombres creó un espacio para la diversidad de creencias que era extraordinario para tu época. La transformación económica de Inglaterra durante tu reinado estableció las bases para la futura prosperidad nacional. Al alentar el comercio internacional, apoyar la innovación tecnológica y mantener la estabilidad política que permitía a los empresarios planificar a largo plazo, creaste condiciones que permitieron a Inglaterra evolucionar de una economía principalmente agrícola a una potencia comercial e industrial. Tu legacy se extiende hasta nuestros propios tiempos. Cada mujer que lidera una nación, cada político que prioriza el consenso sobre la coerción, cada líder que comprende que el verdadero poder viene del servicio en lugar de la dominación, está siguiendo precedentes que tú estableciste. Tu demostración de que el liderazgo efectivo requiere una combinación de fuerza y sabiduría, de autoridad y humildad, de visión y pragmatismo, continúa inspirando a líderes que enfrentan sus propios desafíos complejos. La Inglaterra que dejaste era fundamentalmente diferente de la que habías heredado. En lugar de un país pequeño, vulnerable y dividido, habías creado una nación unificada, próspera y respetada que estaba preparada para desempeñar un papel principal en los asuntos mundiales durante los siglos venideros. Tu reinado había transformado no solo las circunstancias externas de Inglaterra sino el carácter nacional mismo, creando una confianza en las capacidades inglesas que perduraría mucho después de tu muerte. Buenas noches, queridos oyentes de Ecos del Pasado. Que vuestros sueños sean tranquilos y reparadores, poblados quizás por visiones de una época cuando el coraje individual podía cambiar el destino de las naciones. Cuando la sabiduría política era valorada por encima de la fuerza bruta, cuando una mujer extraordinaria demostró que las limitaciones aparentes podían ser transformadas en fuentes de fortaleza. Y que al despertar mañana con los primeros rayos del sol, recordéis que cada uno de nosotros tiene el potencial de dejar su propia marca indeleble en el gran tapiz de la experiencia humana. De servir a algo más grande que nosotros mismos con la misma dedicación que caracterizó la vida extraordinaria de Isabel I de Inglaterra. Hasta la próxima noche, cuando las estrellas vuelvan a brillar sobre nosotros y nuevos ecos del pasado susurren sus secretos en la quietud sagrada de la oscuridad. Que la historia de la Reina Virgen nos recuerde que incluso en los tiempos más desafiantes, el espíritu humano puede alcanzar alturas de grandeza que parecían imposibles. Que el amor verdadero por aquellos a quienes servimos puede transformar el ejercicio del poder en una forma de arte sublime. Y que las decisiones que tomamos en los momentos cruciales de nuestras vidas pueden resonar a través de los siglos, inspirando a futuras generaciones a buscar su propia forma única de excelencia.